Muchas gracias por la invitación del Instituto Caricuervo para hablar del Cuervolario. Me alegra muchísimo que tras ya 13 años de la realización de este proyecto, pues continúe siendo como un tema de conversación, siendo además una herramienta de divulgación de la obra de Rufino José Cuervo, y de eso se trató. Cuando se pensó en su momento, en 2011, se trató y se diseñó para que esto que está pasando hoy pasara. Así que me encanta, lo celebro. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Yo soy Jenny Alexandra Rodríguez Peña. Yo soy la persona que en ese momento, en 2011, trabajaba en el Ministerio de Cultura, en lo que llamaban la Oficina del Libro, y una de las funciones que tenía era la coordinación de las efemérides literarias nacionales, en donde pues en 2011 era el año Rufino José Cuervo. Yo tuve la maravilla de tener esa misión porque me encantó cuando me la delegaron, y el reto que me propuse desde mi cargo en el Ministerio de Cultura era cómo crear proyectos y estrategias que permitieran que la obra de Rufino Cuervo llegara a comunidades en diferentes rincones del país de maneras diferentes a como normalmente lo divulgan en el Instituto Caricuervo, con la academia, en el trabajo intelectual que hacen por tradición, muy riguroso, pero cómo lograr sincronizar las iniciativas del Caro y Cuervo con las iniciativas del Ministerio de Cultura, y que cada uno pudiera como sacar adelante ideas complementarias y articuladas según pues los propósitos también misionales de cada institución. En el caso del Ministerio nos interesaba muchísimo llegar a bibliotecas públicas, llegar a comunidades de diferentes lugares, incluso articular con educación. Entonces, en ese contexto, el año Rufino José Cuervo, intentamos crear proyectos con esa naturaleza y creamos 3 proyectos. Uno de esos es el Cuervolario, el otro es un programa de radio que se llamó Palabra de Cuervo, y el otro también fue una estrategia digital 2.0, que esa también fue, pues digamos, un cuarto proyecto, y el tercer proyecto era 3.000 voces por cuervo, que eran un ciclo de conferencias muy didácticas, muy abiertas a todo tipo de público, que se hicieron en diferentes lugares del país. Entonces, el Cuervolario para mí fue como uno de los mejores proyectos y el que más disfruté, porque el camino para llegar al Cuervolario pues fue también curioso, no era como que nos estuvieran pidiendo un juego de mesa, era, no, o sea, era cómo vamos a hacer estos proyectos, qué podemos hacer, y a mí se me ocurrió que sería buenísimo hacer un juego de mesa, y teniendo en cuenta con esas posibilidades infinitas que tiene la palabra, con esa naturaleza de la obra de Rufino Cuervo, que por su propio origen permite que podamos jugar de muchas maneras. Entonces me pareció como que era una gran opción inventarnos un juego de mesa. Y ahí comienza un ejercicio de creación, de especulación, de reflexión, de cómo puede ser, qué objetivos debe tener, cuál sería la dinámica. Y entonces empiezo pues a desarrollar el proyecto, a crear la metodología, a imaginarlo. Y ahí es cuando empiezo poco a poco a conformar un equipo en el que afortunadamente conté con una maravillosa asesoría creativa de Daniel Castro y el trabajo editorial de Neftalí Vanegas. Y en el camino se hizo necesario también, por ejemplo, un trabajo estadístico para poder entender cómo los elementos que estábamos diseñando, por ejemplo, en el caso del tablero, las fichas, las letras, cuántas, cómo, qué probabilidad hay de caer en esta casilla, en esta otra, cuántos tiempo nos vamos a demorar para sumar el puntaje necesario para ganar. Entonces, todo ese tipo de cosas hizo que el equipo pues fuera creciendo, y en ese contexto estuvimos también con el trabajo de Lenín Monat, un estadista que me ayudó y nos ayudó a aterrizar esas cifras, porque también eso está pues ligado a los presupuestos, ¿no? ¿Cómo vamos a crear un proyecto viable? Luego también trabajé con María José Montoya en asuntos de escrituras creativas, en escrituras literarias. Bueno, no son literarias, pero sí son escrituras inspiradas en la obra de Rufino Cuervo para la creación de las tarjetas. Ella fue el apoyo para hacer esa escritura, y por supuesto mi trabajo ahí también estuvo muy presente. Entonces el Cuervolario busca jugar eh, con Rufino Cuervo, con los amigos, con la familia, para difundir y conocer la obra de Rufino Cuervo esencialmente. No es un juego que busque como, digamos, corchar a las personas con preguntas que se sabe que no saben, en principio, porque no necesariamente tienen por qué conocer a Rufino Cuervo para poder jugar el juego, sino se trata de que jugando van a conocerlo. Entonces el juego cuida mucho eso, ¿no? Cuida cómo enseña
y cuida que las preguntas que hagas sean preguntas fáciles y entendidas para responder en general por las personas que estén leyendo con atención las cartas y que estén siguiendo las instrucciones. Entonces, en ese sentido, el juego es para cualquier persona que quiera conocer sobre Rufino José Cuervo. Entonces, el juego se compone de un tablero con un cuadrante que tiene las letras del alfabeto de la A hasta la Z alrededor. Dentro de ese cuadrante hay diferentes casillas. Están las casillas de juego normal, que no son las que no tienen un icono en especial. Están las casillas que corresponden a vida y obra. Están las casillas que corresponden a hitos y las casillas que corresponden a retos. Entonces, son tres casillas especiales que tienen tres iconos especiales que también corresponden con tres tipos de tarjetas. Las tarjetas son, asimismo, de vida y obra, tarjetas de hito y tarjetas de reto. Son 36 tarjetas de vida y obra, 16 de reto y 8 de hito, ¿no? En ese sentido, la idea es que cuando las personas habiten el juego van a empezar a caer en esas diferentes casillas y van a tener que leer esas tarjetas y hacer lo que se les pide en cada una de ellas. Para llegar a jugar en ese escenario, pues hay dos dados, un dado rojo, un dado blanco, un reloj de arena que marca un minuto. Y unas flechas que marcan el movimiento en cada extremo del cuadrante, que marca cómo se debe mover uno dentro del tablero. Una vez ya ubicado dentro del tablero, haces lo que se te pide y lo anotas en una libreta, porque nos interesaba mucho imaginar la idea de que la libreta también sea como una memoria de la palabra que se juega cuando estás con el cuervolario, como que no sea un juego que quede ahí como solamente en la conversación, sino que también se anoten las cosas que se están diciendo, las palabras que están surgiendo. Entonces, pues es muy bonito imaginar que el juego sucede no solo como alrededor, como encima del tablero, sino con una libreta de notas. Las fichas que están, hay un tema importantísimo que es la letra, la bolsa alfabética que llamamos. Es una bolsita de tela que tiene por dentro 70 fichas, de las cuales 67 son letras y 3 son comodines. Ahí fue muy importante la estadística, ¿no? Era cuántas A's vamos a hacer, cuántas C's, cuántas H's, cuántas R's, cuántas W, o sea, en fin. Para eso el trabajo de Lenin Monac fue muy importante para poder determinar la pertinencia y no que nos arriesgáramos con unas cifras aleatorias, ¿no? Y entonces una vez pues juegas, sacas una ficha, que es una letra, te ubicas, juegas, te mueves y empieza a surgir ahí todo, ¿no? El objetivo del juego es sumar 100 puntos que conmemoran pues las efemérides, los 100 años del fallecimiento de Rufino José Cuervo en ese entonces. Yo no sé si ahora ya le van a poner el reto de serían 113 años de fallecimiento. Y también hay unas cosas muy interesantes en el libro que me parecen que vale la pena destacar. Es las tarjetas vida y obra, son tarjetas en general que te cuentan asuntos de la vida y de la obra de Rufino Cuervo y que te suman lo que son puntos promedio, ¿no? 5 puntos, puntos promedio. Pero las tarjetas de hitos son súper interesantes porque son momentos de la vida de Rufino José Cuervo que fueron contundentes y que cambiaron su vida, momentos difíciles, momentos gloriosos, y por tanto también las tarjetas se reflejan en el juego del jugador. Si a alguien le sale en el hito, por ejemplo, cuando fundaron la cervecería, cuando Rufino fundó la cervecería con su hermano Ángel, y fue un momento muy glorioso donde el proyecto creció. Entonces recuerdo que la tarjeta dice algo así como tu puntaje crece como la espuma, entonces súmate 50 puntos. O sea, cosas de esas pasan cuando te sale la tarjeta hito y eso es muy emocionante para los jugadores. Y asimismo, también los momentos difíciles, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando muere su hermano, cuando muere Ángel, que Rufino Cuervo, pues eso sucedió cuando estaban en París y eso, pues, significó para Rufino Cuervo, pues, un declive un poco en su historia, en su capacidad intelectual, en su momento emocional y pues eso fue muy difícil y eso pues hace que la persona ya en el juego, si te sale esa tarjeta, pierdas muchos puntos también. Y en Hito también hay una tarjeta que te saca del juego. Te dice, se acabó.
y es cuando sale la tarjeta de la muerte de Rufino. Cuando fue, cómo fue, se te sale la tarjeta, se acaba el juego para ti. Entonces, eso hace el Cuervolario, ¿no? Como que la vida de Rufino termina ocurriendo en el tablero, termina ocurriendo mientras jugamos y en paralelo vamos aprendiendo sobre él y sobre el lenguaje, sobre la palabra, porque las tarjetas que son reto son más, digamos, didácticas, te enseñan cosas relacionadas con los oxímorones, o te preguntan cosas sobre la etimología, o te cuentan de qué va el origen de las palabras en términos, por ejemplo, de la herencia árabe. Entonces, juega mucho con las posibilidades del lenguaje, ¿no? Entonces, como decía, para mí el Cuervolario fue un proyecto maravilloso que sí, me complace mucho poderlo decir y compartirlo ahora, porque realmente fue un trabajo comprometido, fue un trabajo bueno, al que tomó además mucha gente y que ya una vez porque imprimimos altísimos estrés de calidad de acuerdo a la industria del juego, o sea, lo hicimos con ronda, me acuerdo, en términos de producción. Eh, el juego se distribuyó en las bibliotecas públicas y me acuerdo también que en la Feria del Libro de Bogotá hicimos un salón dedicado al Cuervolario, y la gente iba a jugar, solamente eso, era un salón dedicado a jugar. Yo tengo aquí dos ejemplos que de una u otra forma son precisamente como la plataforma que podía estar vinculada a lo que luego se convirtió en este juego, que es un juego de mesa que tiene toda una cantidad de detalles y de minucia para que pudiera desarrollarse. Y era uno que fue un material que hicimos, incluso también diseñado con Neftalí, con quien venimos trabajando hace mucho tiempo, que es el Rally Bolivariano, que era una carrera de observación por la Casa Museo Quinta de Bolívar, pero la particularidad más allá de esa invitación a que los niños y jóvenes miraran detalles y pudieran conocer la vida del Libertador, era que las pistas, en muchos casos, estaban escritas en verso. Es, digamos, una práctica que a mí siempre me entusiasmó porque sentía que en términos de la formación educativa, los jóvenes habían perdido ese contacto con la rima y con los temas de la poesía, y entonces todas las fichas tenían claramente, o todas las pistas tenían ese, digamos, ese componente, para que ahí hubiera un tema de ritmo, ahí hubiera un tema del sonido de la palabra, y eso los invitara a generar ese recorrido. Pero antes del Rally Bolivariano, en el año 1996, se hizo un material para una gran exposición con el Museo Reverón de La Guaira en Venezuela, que era sobre el pintor Armando Reverón. Y fue una gran exposición que hubo en el Museo Nacional, donde lo que se diseñó en ese momento fue un material que estaba también inspirado en otro elemento literario, que fue el escritor italiano Gianni Rodari. Gianni Rodari escribió un texto fantástico que se llama Gramática para la Fantasía, y era el arte de inventar historias, y yo, que había tenido ese contacto también en su momento con ese material, a partir también de un vínculo que tiene que ver con Los Cuervo, que fue haber trabajado durante 10 años en la Fundación Rafael Pombo, aquí exactamente en la esquina al lado de la Casa Cuervo Urizarry. Ese material de Rodari sirvió de inspiración para jugar con el tema del apellido del artista, que es Reverón, es decir, son 3 sílabas, y donde el material se desglosaba justamente en esas sílabas, donde se subrayaba palabras que tuvieran que ver justamente con esa asociación. El ver era el ejercicio de observar, y la rima que se genera luego con el on generaba también ya al final un pequeño acróstico que también estaba escrito en verso.
Entonces yo creo que estos son como unos antecedentes que de una u otra forma, de los cuales Carmen Millán conocía precisamente esa producción y ese ejercicio, y es lo que se genera un puente para crear luego el Cuervolario. Bien, yo llego al proyecto después de ese inicial planteamiento conceptual, con el gran reto de convertir el juego en un elemento plástica y gráficamente seductor, visible, digamos, tremendamente conectado con la sensibilidad también del momento, creo yo. Hay un elemento tan importante ahí, también pensando un poco en el contexto que plantea Daniel. El juego se lanzó y se creó y se concibió en el 2011, que fue el año Cuervo. Previo a este desarrollo hay un elemento gráfico que también vale la pena mencionar, que fue la estampilla que celebró el año Cuervo, de la cual también se retoma la imagen, digamos, principal del Cuervolario. Entonces ahí hay unos retos importantes que se empezaron como a tejer en términos gráficos y visuales. Mantener esa identidad de Cuervo, es una identidad más que está basada en una fotografía a su vez, entonces darle un lenguaje plástica y visualmente moderno, si se quiere decir, y entrar como en esa lógica también del juego de mesa, digamos. Claro, parte de lo que yo hice fue empezar a investigar cómo funcionan los juegos de mesa visualmente, y si hay una exigencia importante, y es que independientemente como del contexto lingüístico, del contexto literario y poético del juego, sí había una necesidad importante de convertir esto en un elemento plásticamente muy, muy seductor, digámoslo así, porque digamos que no siempre, no necesariamente a todo el mundo le interesa el tema, pero sí queríamos que visualmente fuera un elemento, digamos, poderoso, no solamente en la construcción del tablero, siguiendo la lógica misma del juego, sino la construcción de las fichas, que hay 3 tipos de fichas, las de hito, las de vida y obra y las de reto, las mismas piezas que componen el juego, que son las letras. Y sabemos además que aquí en la Casa de las Palabras las letras son tremendamente importantes porque han sido un elemento que no solo es de lo simbólico, sino que también desde lo gráfico, pues estamos habitándolas permanentemente. Y en eso, pues crear también un conjunto que fuera, digamos, no solamente sugestivo, sino que fuera eficaz, que fuera interesante, porque también se pensó en su momento en un público bastante amplio. El juego tiene un nivel de complejidad que responde también a un cierto público interesado por las letras, interesado por los significados, interesado por la lingüística, pero también pensando en abrir ese margen para que para mucha gente fuera interesante y fuera sugestivo, ¿no? También por eso la idea de los colores, también por eso la presencia todo el tiempo del acto tipográfico, de los elementos visuales vinculados con las letras. Ese fue como mi aporte en gran medida al desarrollo del Cuervolario en su momento. Hay también un detalle que, digamos, une esto que yo había compartido de ese contexto y de esos elementos que fueron de una u otra forma inspiradores, muy en especial en las cartas que están vinculadas con los hitos. Y en especial, bueno, en vida y obra realmente, es haber sugerido, además de esos detalles de conocimiento de la vida y obra de Rufino José Cuervo, fue también poder vincular algo que es determinante tanto en los materiales didácticos como en lo que significa el juego de mesa, y es unas articulaciones y unos vínculos y unas resonancias con lo que sucede con cada uno de los jugadores. Por ejemplo, en El Ángel Escritor, donde se habla de la famosa dulzada, hay un elemento que el juego trae, que es di el nombre de varios dulces típicos caseros. Es decir, poder recordar y poder evocar en el acto y en el ejercicio de cada jugador su memoria con respecto a ciertos temas que tienen que ver con lo gustativo, con la información. Deletrea sin leer el nombre y apellido del último amigo de Rufino, un tema de habilidad. Tenía también nombra un libro que regule el idioma. Me pone a pensar a mí en términos de mi información, qué puede ser lo que pueda generar
eso como evocación. Di el nombre de una librería que conozcas. Entonces, hay una cantidad de pequeños detalles que están vinculando no solamente la vida y obra del escritor, sino también la vida y obra de cada uno de los jugadores. Y eso yo creo que se convierte en algo también sumamente indispensable para que haya, digamos, una vinculación casi que afectiva con respecto a lo que el juego está planteando. Hay un elemento atemporal que usted menciona, Daniel, que es clave y en el cual también se pensó cuando diseñamos el juego. Porque claro, hay un contexto que yo mencionaba, el Año Cuervo, pero pues obviamente los elementos, no solamente los lingüísticos, sino los afectivos y los emocionales, hacen que el juego pues hoy por hoy siga siendo vigente. Y eso es súper importante. Yo creo que cabe recordar que recién llega la ministra Mariana Garcés Córdoba. Ella llega acompañada de Guiomar Acevedo, que luego fue su directora de artes. Y lo que es también interesante es que además, digamos, de ese referente que yo comentaba, del puente con Carmen Millán y el conocimiento también con los materiales didácticos, Guiomar fue una persona a quien yo conocí cuando trabajé en la Fundación Rafael Pombo. Guiomar Acevedo fue la subdirectora de esa institución que, como lo decíamos, es vecina de la Casa Cuervo Urizarry y también conocía de esa experiencia que yo había tenido con ese fomento a la lectura y ese fomento a la creatividad que había hecho la Fundación Rafael Pombo. Es decir, que ahí hay otro vínculo que también tiene mucho que ver con un momento del Ministerio de Cultura donde había una serie de redes de trabajo que permitían que este tipo de proyectos salieran adelante. Porque si bien la oficina del libro en ese momento estaba dirigida por Jenny Alexandra Rodríguez, Guiomar era la subdirectora de artes, yo en ese momento era director de la Casa Museo Quinta de Bolívar y del Museo de la Independencia, Casa del Florero. Es decir, que uno podría pensar que no habría una serie de vínculos muy lógicos y muy orgánicos, pero para un tipo de proyecto de esto, y mucho más pensando en la conmemoración de Cuervo, es que se unían esas fuerzas y esto permitía que hoy tengamos la posibilidad de que ese material esté a la vista y a la mano y que pueda también seguir siendo disfrutado tal como lo decía Nef. Hay una vigencia aún del juego en términos de su manera de haber sido concebido y eso entonces yo creo que es muy fácilmente rescatable. Yo creo que hay que pensar que en esa idea de lo atemporal del lenguaje, del patrimonio lingüístico y del contexto mismo de la Casa de las Palabras, pues lo que nos resta es invitarlos a que investiguen sobre el juego, que averigüen. La página también tiene información complementaria, no solo del Cuervolario, sino de otros proyectos. Y si quieren venir a jugar, pues aquí está la biblioteca del Alcario Cuervo, donde pueden acceder y jugar y participar de este proyecto. Bueno, el juego viene en esta caja. El juego tiene el tablero que funciona casi como con la misma lógica básica de los tableros de juegos de mesa. Tiene un conjunto de 3 tipos de cartas, ya Daniel también mencionaba, son cartas que se llaman vida y obra, hay unas que son hito y otras que son reto, que están además distribuidas dentro de esa misma lógica a partir de la dinámica que proporcionan el juego con los dados, ¿no? El juego también cuenta con unos espacios específicos para los retos con respecto al tiempo y con unas fichas, que esta es la parte también interesante de la creación de palabras y en el descubrimiento de los significados. El juego también tiene pues el registro de lo que va pasando como en el transcurso de jugar y de participar y de empezar a jugar con las palabras y eso. Entonces también ese sería como el conjunto básicamente del juego.